Lo dejé porque pensé que era aburrido, pero cuando vi la vida que construyó sin mí, entendí que era justo lo que siempre había querido. No suelo escribir este tipo de cosas, pero llevo semanas con un peso en el pecho que no me deja en paz. No sé si busco consejo, comprensión o simplemente la necesidad de soltar todo lo que me está consumiendo. Lo único que tengo claro es que no dejo de pensar en lo que hice, en cómo lo hice, y en lo que siento ahora. Mi nombre es Dana, tengo 27 años, y hace unos meses terminé una relación de 5 años con mi exnovio, Leandro, que también tiene 27. Desde el primer día, nuestras personalidades fueron muy diferentes. Yo siempre he sido extrovertida, me encantan las salidas improvisadas, los viajes de último momento, conocer gente nueva, aceptar invitaciones sin pensarlo 2 veces. Leandro, en cambio, es todo lo opuesto. Prefiere la calma del hogar, leer, cocinar, trabajar en sus proyectos o ver una película tranquilo. No era antisocial, simplemente no disfrutaba de las reuniones grandes, las fiestas o las salidas nocturnas. Durante los primeros años, esas diferencias no me molestaban, incluso sentía que nos equilibrábamos. Yo lo animaba a salir de su zona de confort y él me ayudaba a bajar el ritmo cuando yo parecía una máquina sin freno. Pero con el tiempo, la brecha entre nuestros mundos se fue ensanchando. Mis amigas me invitaban constantemente a conciertos, escapadas de fin de semana o clubes nocturnos, y casi siempre terminaba yendo sola o con ellas, porque Leandro no se sentía cómodo en esos ambientes. Nunca me prohibió nada ni me reclamó por salir, pero tampoco mostraba interés en acompañarme. Poco a poco, empecé a sentir que mi vida con él era demasiado tranquila, y que yo me estaba perdiendo algo. Recuerdo una conversación de hace poco más de un año. Le propuse ir juntos a un festival de música en otra ciudad, un viaje de 3 días. Le conté emocionada que podríamos aprovechar para conocer el lugar, comer cosas nuevas, visitar sitios turísticos. Me escuchó en silencio y, con una sonrisa incómoda, me dijo: "No creo que sea mi tipo de plan, pero si quieres ir con tus amigas, hazlo". Y eso hice. Fui con ellas, me divertí en apariencia, pero al volver, no tenía a Leandro para compartir esas experiencias. Empecé a ver que vivíamos vidas paralelas, él en su rutina estable y yo buscando la siguiente emoción. La distancia emocional creció. Yo salía más y más, y aunque él nunca me lo reprochó, lo sentía cada vez más distante. Seguíamos juntos, pero la conexión se debilitaba. Y entonces cometí el primer gran error. En una de esas salidas, conocí a alguien muy distinto a él, extrovertido, carismático, con una energía contagiosa. Esa noche bebí más de la cuenta, y terminé cruzando un límite que juré que nunca rompería. Le fui infiel a Leandro. No fue un hecho aislado, aunque no llegó a convertirse en una relación paralela, lo repetí un par de veces más en las semanas siguientes. Me justificaba diciéndome que con Leandro ya no había chispa, que quizá él tampoco era feliz. Pero sabía que estaba traicionando su confianza. No se lo confesé, en lugar de eso, me distancié aún más. Evitaba verlo, inventaba excusas para no pasar tiempo juntos. Y cuando estábamos frente a frente, me costaba mirarlo a los ojos. Hasta que un día, él me preguntó directamente: "¿Te estás segura de que quieres seguir conmigo?". No supe qué decir. Guardé silencio unos segundos y respondí: "Y creo que no". Fue una conversación breve, sin gritos ni escenas dramáticas. Él asintió, me deseó lo mejor y dijo que esperaba que encontrara lo que buscaba. Me marché con una mezcla de alivio y miedo. Creí que así tendría la libertad para vivir a mi manera, sin sentirme atada, pero en el fondo, una voz me decía que acababa de destruir algo valioso, aunque no fuera perfecto. Los primeros meses después de la ruptura fueron como esperaba: fiestas, viajes, nuevas personas. Me sentía libre, sin tener que dar explicaciones. Y sí, me divertí, pero poco a poco esa sensación cambió. Las conversaciones eran superficiales, las conexiones fugaces. Y empecé a notar que muchas cosas que hacía con Leandro, esas noches tranquilas cocinando, las charlas largas, la forma en que me escuchaba, tenían un valor que nunca aprecié en su momento. Con el paso de los meses, inevitablemente lo comparaba con los hombres que conocía. Ninguno tenía su paciencia, su lealtad o la capacidad de hacerme sentir segura. Me di cuenta de que yo lo había dañado de la peor manera, y que probablemente no habría vuelta atrás. El momento en que todo cambió para mí llegó una noche cualquiera, en una fiesta en casa de una amiga. Había música fuerte, risas, bebidas y gente moviéndose de un lado a otro, pero yo me encontré en una esquina, mirando sin ganas como los demás se divertían. No era que la fiesta fuera mala, simplemente yo ya no sentía esa emoción que antes me impulsaba a buscar cada plan posible. En medio de ese ruido, pensé en Leandro. Lo imaginé en su casa, quizá leyendo o cocinando algo tranquilo, sin necesidad de estar rodeado de gente para sentirse bien. Me golpeó una verdad incómoda: lo que siempre llamé aburrimiento era, en realidad, estabilidad, paz. Y yo había cambiado eso por algo fugaz, superficial. Desde esa noche, él volvió a ocupar mis pensamientos, no por creer que me aceptaría de nuevo, sino porque me di cuenta de que tomé una decisión impulsiva y egoísta.
Al principio pensé que era simple nostalgia, pero no. Había salido con otras personas y ninguna llenaba el vacío que dejó. No era solo extrañarlo como pareja, era extrañar cómo me hacía sentir, segura, escuchada, tranquila. Entendí que las diferencias no siempre significan incompatibilidad, y que la calma no es sinónimo de monotonía. Pasaron unas semanas y, sin buscarlo, me encontré mirando sus redes sociales. Me sorprendió que apenas hubiera fotos nuevas, nada que mostrara demasiado de su vida personal. Pero entonces vi una publicación que me dejó helada: Leandro, de pie frente a una casa, con unas llaves en la mano y una sonrisa leve, escribiendo: el trabajo duro rinde sus frutos. Me quedé observando la imagen, notando en sus ojos algo que pocas veces había visto: orgullo. Había comprado una casa, a los 27 años. Nunca me dijo que estuviera buscando comprar una, ni lo mencionó durante los años que estuvimos juntos. Durante nuestra relación siempre alquilamos, y yo imaginaba nuestro futuro en viajes y aventuras, no en un hogar estable. Ese momento me atravesó. Pensé, esa casa pudo haber sido nuestra. Podríamos haberla decorado juntos, discutir por los muebles, elegir dónde poner el árbol de Navidad. Pero no. Él había trabajado, ahorrado y cumplido una meta mientras yo me perdía en noches sin rumbo. Sin pensarlo demasiado, le escribí un mensaje. «Hola, ¿cómo has estado?» No respondió. Un día después, insistí. Y vi tu publicación. «Felicidades por la casa, de verdad». Nada. Al tercer día me atreví a escribir algo más directo. «Leandro, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero me gustaría felicitarte en persona y, si es posible, conversar un momento». Esa tarde, finalmente contestó. Un solo mensaje. «Y gracias». Seco, distante, sin rastro de interés. Aún así, volví a intentarlo. «¿Puedo ir a conocer la casa?» «Me encantaría verla». Su respuesta fue rápida y cortante. «No. No quiero saber de ti». Me quedé mirando esas palabras como si fueran un portazo en la cara. Yo había imaginado que, con el tiempo, él seguiría siendo el hombre paciente y comprensivo que conocí. Que tal vez podríamos hablar sin rencor. Pero esa respuesta me dejó claro que había una muralla entre nosotros. Aún así, le mandé un último mensaje. «Entiendo. Solo quería decirte que lamento mucho todo lo que pasó». No respondió. Y ese silencio pesaba más que cualquier insulto. Me costaba aceptar que ese hombre, que en el pasado me recibía siempre con calidez, ahora no quisiera siquiera mirarme. Me repetía que todos cometemos errores, que las personas cambian, pero dentro de mí sabía que el daño que le hice no se podía deshacer. Poco después hablé con Maritza, una amiga en común. Le confesé que quería disculparme cara a cara. Ella me dijo que después de nuestra ruptura, Leandro estuvo muy mal. Se aisló, dejó de salir, apenas hablaba con sus amigos. Y que cuando supo que le fui infiel, decidió alejarse por completo en lugar de confrontarme. Pero un tiempo después, empezó a trabajar turnos dobles. Lo ascendieron a gerente, su sueldo mejoró, y con disciplina ahorró lo suficiente para la casa. Maritza me dijo que incluso planeaba comprarse un auto nuevo como premio. Sentí orgullo y tristeza a la vez. Yo había perdido la oportunidad de acompañarlo en ese crecimiento. Le pedí a Maritza que me ayudara a verlo. Dudó, pero aceptó organizar una salida grupal a la feria local, invitándolo sin decirle que yo estaría allí. Y fue así como me encontré preparándome para verlo de nuevo, sin saber que lo que pasaría esa noche cerraría otra puerta más. La noche de la feria estaba fresca, con el aire impregnado de olor a algodón de azúcar y comida frita. Las luces de colores parpadeaban sobre las calles, y el murmullo constante de risas y música llenaba el ambiente. Llegué antes que todos, nerviosa, con las manos frías y el corazón acelerado. Cuando vi a Maritza entrar, supe que él venía detrás. Y ahí estaba, Leandro. Vestía ropa casual, pero cuidada, y había algo distinto en su postura. Caminaba con seguridad, la mirada al frente, como alguien que se siente cómodo en su propia piel. Por un instante, se cruzaron nuestras miradas. En sus ojos vi una chispa de sorpresa, seguida rápidamente por un gesto serio, impenetrable. Maritza lo saludó con naturalidad, pero él apenas asintió. Me acerqué con cautela y dije: «Hola, Leandro». «Hola», respondió, seco, sin la menor intención de sonreír. Le pedí unos minutos para hablar, pero su respuesta fue inmediata. «No tengo nada que decirte». Insistí, prometiéndole que no le quitaría mucho tiempo, que solo quería explicarme. Finalmente, con evidente incomodidad, aceptó a regañadientes y nos apartamos un poco del bullicio, hacia una zona menos concurrida, donde unos bancos quedaban medio a oscuras. Empecé a hablar. Le dije que sabía que lo lastimé, que no esperaba su perdón, pero que quería que supiera que lo lamentaba de verdad. Le conté cómo me sentí después de dejarlo, cómo entendí que lo que yo llamaba aburrido era, en realidad, estabilidad y amor. Durante todo mi discurso,
Él me escuchó en silencio. Ni una interrupción, ni una reacción evidente. Su rostro estaba relajado, pero sin mostrar emoción alguna. Eso me ponía más nerviosa. En un momento, mi voz empezó a quebrarse, las lágrimas me nublaron la vista y me encontré llorando frente a él, confesando que no había pasado un solo día sin pensar en lo que perdí. Me acerqué un poco más, con la absurda esperanza de que todavía hubiera algo entre nosotros. Sin pensar, intenté besarlo. Él se apartó de inmediato, no con violencia, pero sí con una firmeza que me heló la sangre. Me miró directamente a los ojos y dijo, en un tono tranquilo pero cortante: No, Dana. No quiero volver a verte. Sentí que el corazón se me desplomaba. Nunca imaginé que me rechazaría así, tan directo, tan seguro. Durante años había sido mi refugio, y ahora era un muro frío. Se dio media vuelta y se perdió entre la multitud de la feria sin mirar atrás. Me quedé allí, inmóvil, con las lágrimas cayendo mientras el ruido y las luces parecían desvanecerse. Maritza regresó unos minutos después. No hizo falta que le contara lo que había pasado, mi cara lo decía todo. Caminamos juntas hasta la salida, en silencio. Esa noche entendí que no solo había cerrado una puerta, la había sellado para siempre. Pero, aunque me prometí dejarlo en paz, los días siguientes mi mente no dejó de repetirme que no lo había intentado todo. Quería hablar con él sin gente alrededor, en un momento más íntimo. Y esa obsesión me llevó a planear un último encuentro, uno que terminaría de arrancarme cualquier ilusión. Sabía más o menos a qué hora salía del trabajo, así que una tarde fui hasta allí y lo esperé a distancia, escondida detrás de unos autos estacionados. Cuando lo vi salir, llevaba una mochila al hombro y caminaba con paso rápido, como alguien que solo quiere llegar a casa. Lo seguí a cierta distancia, cuidando de que no me notara. Era de noche y las calles estaban tranquilas. Después de unos minutos, llegamos a su nuevo barrio, calles limpias, casas modernas, jardines cuidados, farolas que iluminaban con una luz cálida. Todo se sentía diferente a lo que habíamos compartido en el pasado. Vi cómo entraba a una casa de fachada elegante, con ventanales que dejaban ver una sala amplia y acogedora. Me quedé unos segundos contemplándola, imaginando cómo habría sido si ese lugar hubiera sido nuestro. Me invadió una punzada de tristeza, seguida de una sensación incómoda de estar fuera de lugar. Respiré hondo, tomé la pequeña bolsa de regalo que llevaba y caminé hasta la puerta. Dentro había sus chocolates favoritos, los que solía comprarle en ocasiones especiales. Golpeé suavemente y esperé. Cuando abrió, su expresión pasó de sorpresa a una dureza absoluta. ¿Qué quieres?, preguntó, sin molestarse en disimular su incomodidad. Le tendí la bolsa. Solo quería darte esto, y decirte una última vez que lo siento. No la tomó. No apartó la vista de mis ojos, pero lo que vi en ellos fue una frialdad que jamás había sentido de él. Dana, si vuelvo a ver tu maldita cara frente a mi casa, voy a llamar a la policía y a poner una orden de alejamiento. Me quedé inmóvil. No alzó la voz, pero su tono fue tan firme que me dejó sin aire. Entendí que ya no quedaba ni un fragmento de lo que habíamos sido. Sentí las lágrimas acumulándose, me giré y caminé hasta la calle principal. Solo cuando estuve lo suficientemente lejos para que no pudiera escucharme, dejé que el llanto me desbordara. Por mucho que intenté justificar lo que hice con frases como un error lo comete cualquiera o era joven y quería vivir experiencias, la verdad es que rompí algo que no se podía reparar. Lo que yo interpretaba como frialdad era, en realidad, la protección que había construido para no dejarme entrar nunca más a su vida. Él había aprendido a vivir sin mí, y yo intentaba arrastrarlo de nuevo a un lugar donde ya no quería estar. Entendí, finalmente, que el amor no siempre se acaba por falta de sentimiento. A veces muere porque alguien decide que su paz vale más que cualquier nostalgia. Y yo no fui paz para él. No habrá más intentos, ni planes para verlo casualmente. Mi arrepentimiento no es llave para su puerta, y mi dolor no es su responsabilidad. Lo único que me queda es aprender, aceptar que perdí algo que no recuperaré, y vivir con la certeza de que, a veces, el precio de la libertad mal entendida es demasiado alto. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.